¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro canal de Pura Vida Tour. Hoy, siguiendo con mi temática de los últimos vídeos de comprar casa en Asturias, quiero hablaros de un tema un poco polémico y bueno, ya sé que alguna crítica a mí lloverá, me da bastante igual que últimamente no veas con los comentarios que está haciendo la gente. Voy a hablaros de algo que afecta directamente a tu bolsillo, a tu futuro y a tu familia. Lo que nadie os explica claro sobre comprar, vender o heredar una vivienda aquí en España, que son los impuestos. Sí, los malditos impuestos a lo que nos están friendo en este país. Y no solo os voy a hablar de aquí de Asturias, sino también quiero comparar con otras comunidades autónomas de aquí en España y con otros países de Europa, como por ejemplo Alemania. Así que si pensabais que comprar una casa era ahorrar para la entrada y listo, lo siento mucho, prepárate porque esto va a ser duro, esto va a doler, pero es la realidad. Y siento si con esto alguien va a pedir un poco más la fe en el sistema. Empezamos por el primer punto, comprar una casa. Empecemos por lo básico, que es cuando compras una casa usada, una vivienda usada aquí en España, lo que pagas primero es el impuesto que se llama ITP, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Es un porcentaje sobre el precio de compra que va directamente a quién, pues a Hacienda, como no. En Asturias, este impuesto, el ITP, no es para nada bajo, es un 8% si el valor de la compra es hasta 300.000 euros, un 9% si el valor de la casa que compras es entre 300 y 500.000 euros y un 10% si está por encima de los 500.000 euros. ¿Qué pasa? Que esto coloca a Asturias en una de las regiones con los impuestos más altos de toda España, porque si comparamos, por ejemplo, con Madrid, en Madrid el ITP está en un 6%, en Canarias está en un 6,5% y en el País Vasco, por ejemplo, está alrededor del 7%. ¿Qué significa esto? Pues que si tú compras una casa por un valor de 300.000 euros aquí en Asturias, pagas 24.000 euros solo en ITP. Mientras que, por ejemplo, en Madrid pues pagarías unos 18.000 euros. Además, aparte del ITP, que tenéis que tener en cuenta, pues que hay otros gastos y papeleo obligatorio. Y comprar una casa no solo fija un precio negociado y firmar. Tenéis que pagar notaría, registro de la propiedad, gestoría, formularios fiscales. Todo esto, aunque parezca una cosa menor, al final os puede sumar entre 1 y un 3% adicional al valor de la vivienda. Y es algo que es muy importante que hay que tener en cuenta cuando vais a comprar algo. Luego, si no compráis una vivienda de segunda mano, sino una casa nueva, no pagáis ITP, bien, pero no os hagáis ilusiones porque hay que pagar el IVA. El IVA del 10% más actos jurídicos documentados, que se llaman AJD, que es alrededor de 1,5% de precio. O sea, al final otra vez estamos por encima del 11% de impuestos. Comparando esto con otros países es una locura porque son unos valores muy, muy elevados. Son muchísimos impuestos que hay que pagar aquí simplemente cuando vas a comprar una vivienda. Y os pongo un ejemplo real para que podáis ver un poco los números. Y es que si compráis una vivienda por unos 250.000 euros solo en impuestos, puedes acabar pagando entre 15 y 27.000 euros, dependiendo un poco si vais a comprar una casa nueva o una casa de segunda mano y dependiendo en qué comunidad autónoma estáis. Y lo digo que esto sin contar ni la notaría, ni el registro, ni nada más, que ya digo, es otra que suma entre un 1 y un 3% del valor que tenéis que añadir también además a este precio de compra. Y es lo que digo, cuidado, importante, no estamos hablando de cuánto vale la casa que vais a comprar, estamos hablando simplemente de la parte que se queda Hacienda por su cara bonita por comprar esa casa sin que realmente tu vivienda con esto suba de valor. Y luego, importante también lo que tengáis que tener en cuenta, la mayoría de la gente hoy en día pues no tiene dinero al contado para comprar una vivienda.
que eso es otra realidad aquí en España, por desgracia, que la mayoría de la gente pues sigamos justos a final de mes y la capacidad de ahorro pues no es muy grande y la gran mayoría pues de la gente normal trabajadora de España pues cuando va a comprar una casa tiene que hacerlo mediante una hipoteca. Entonces os voy a contar un poco lo que tenéis que tener también en mente y de lo que tenéis que ser conscientes cuando vayáis a comprar una vivienda mediante una hipoteca. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los bancos no son ninguna ONG. Si vais a financiar la compra de vuestra casa con una hipoteca, hay algo que muchos no os explican, y es que los bancos no te están haciendo un favor, están haciendo un negocio contigo. Y es que si pides una hipoteca hay muchos costes y muchas formas en que el banco al final termina ganando mucho más de lo que parece a simple vista. Y es verdad que la ley hipotecaria de 2019 trasladó ciertos costes al banco, pero eso no significa que tú al final pagues menos. Entonces tenéis que tener en mente que tiene que pagar el banco o qué gastos tiene que asumir el banco, que luego te lo cobrarán de alguna forma, ya lo veréis, y los gastos que tenéis que pagar vosotros sí o sí. Entonces os digo que el banco debe asumir por un lado lo que es la notaría, lo que es el registro, lo que es impuesto de actos jurídicos documentados y lo que es la gestoría. Que aquí vais a decir, oh, qué bien suena. Bueno, la realidad es que esto al final lo van incorporando en el interés y comisiones y al final terminas tú pagando esto y más con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que vais a pagar vosotros de vuestro bolsillo sí o sí? Pues por un lado lo que es la tasación de la vivienda, que normalmente suele ser unos 300, 600 euros. Luego también la nota simple o las notas simples, que en nuestro caso que la vivienda se componía de diferentes fincas, hemos tenido que pedir 6 notas simples. No es excesivamente caro, pero son unos 10, 20 euros por nota simple. Y luego en el caso que necesitáis una copia de la escritura, pues también la tenéis que pagar vosotros. Y todo esto pues antes de firmar ni siquiera. Bueno, os digo que tenéis que vigilar muchísimo con todo lo que son intereses y comisiones encubiertas, sobre todo cuando vienen con conceptos de lo típico del TIN y del TAI, que esto muchas veces nos lía mucho y nos confunde. Entonces la diferencia entre el TIN, que es el tipo de interés nominal, y el TAI, que es lo que al final pagas, te puede suponer miles y miles de euros a lo largo de tu vida de la hipoteca que vayas a contratar. Entonces, si además de esto te meten comisiones de abertura o te venden productos adicionales de seguros, tarjetas, etcétera, al final el coste real final se te puede disparar bastante. Porque pasa lo de siempre. Te dicen, bueno, sí, tienes que, bueno, tienes, no te dicen, dicen, debes contratar o puedes contratar el seguro de vida, el seguro de hogar, el seguro de lo que sea, para que así te baje el interés y al final no pagas tanto. Es legalmente, es opcional, pero sí que es verdad que en la práctica tienes que hacerlo sí o sí si no quieres pagar un interés bastante alto. Entonces lo típico es pues que contrates eso, el seguro de vida, el seguro de hogar, muchas veces pues tarjeta de crédito, a veces el seguro de coche. Todo esto hace que el interés te baja, pero al final pues terminas pagando por cosas que ni quieres ni te interesa tenerlas, pero lo haces por tener un interés más bajo, pero al final a lo largo del tiempo pues sigues pagando más porque también tiene un coste bastante elevado. Conclusión de las hipotecas: cuando oís lo típico de una hipoteca barata, no os hagáis ilusiones porque no existe, hay que tomar esto con pinzas. Siempre hay algo de alguna forma de esto, los préstamos neutrales y todo esto, cuidado, o pagas por intereses o pagas por comisiones encubiertas. Esto es así y no hay otra, nadie te regala al final nada. Y más, bueno, pues en regiones como Asturias, donde el salario base pues es bastante bajo, pues hay que vigilarlo aún más porque es algo que al final pues te pesa mucho en el bolsillo. ¿Qué ocurre si vais a vender una casa aquí en España? Pues cuando vendes una casa, primero lo que tenéis que pagar es lo que se llama la plusvalía municipal, que es un impuesto que grava el incremento del valor del suelo, aunque en realidad la vivienda no haya subido y muchas veces, por desgracia, supera lo que es la ganancia real. Es decir, en muchos ayuntamientos esto representa una cantidad que
para mí al final puede ser injusta, porque el valor del suelo se calcula de una forma muy rígida y no está mirando cada vivienda por separado. Además, como no es suficiente con la plusvalía, pues luego en tu declaración de la renta pagas el IRPF por la ganancia patrimonial. Y esto en España es entre un 19 y un 28% sobre beneficio obtenido. Y esto no solo para viviendas, sino para cualquier cosa que vendas. Yo me acuerdo cuando Dani vendió el taxi en Barcelona, es que me quedé alucinada de lo que tuvo que pagar luego por haber ganado una miseria, porque al final era una miseria, porque no tuvieron en cuenta de que él metió 25.000 euros para un coche nuevo, esto no lo tuvieron en cuenta, y bueno, yo me acuerdo que es que tuvo que pagar una burrada de impuestos por haber vendido el taxi. Eso es otro tema, pero es que me indignaba eso. Y bueno, si no sois residentes aquí en España, tenéis que saber que Hacienda retiene un 3% del precio solo por no ser residente como anticipo. Si comparamos Asturias con otras regiones, es verdad que a nivel de venta pues tampoco hay grandísimas diferencias entre las comunidades autónomas a nivel del IRPF o la plusvalía, pero sí que es verdad que hay diferencias de valoración catastral y coeficientes municipales que pueden hacer que un mismo inmueble, pues dependiendo de dónde estás, pues valga más o valga menos, o tengas que pagar más o tengas que pagar menos. ¿Qué pasa si vais a heredar alguna vivienda aquí en España? Pues no sé por qué me he dado cuenta que aquí existe el mito de heredar es gratis, no hay que pagar nada, y es que esto es completamente falso. En España existe el impuesto sobre sucesiones y donaciones también. Lo que pasa es que es verdad que varía muchísimo en cuánto se paga y las bonificaciones que hay según la comunidad autónoma donde resides. El problema aquí en Asturias es que no han reformado el impuesto de sucesiones desde 2017, cuando en otras regiones lo han dejado básicamente a cero o con bonificaciones realmente amplias. Así que aquí en Asturias la tasa sobre sucesiones son notablemente más altas que en regiones como Madrid, Andalucía o Galicia, por ejemplo. Sí que es verdad que aquí en Asturias las herencias en línea directa están exentas de pagar impuestos hasta 300.000 euros por heredero. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de las herencias que se producen aquí cada día pues no suelen pagar nada. Pero ¿qué pasa si superas estos 300.000? Pues entonces estás jodido y pagas muchísimo, porque el impuesto sobre la parte que al final excede es muy alto aquí en Asturias. Y os pongo un ejemplo, si aquí en Asturias una persona de 30 años, bueno, da igual realmente la edad, herede unos bienes por 800.000 euros, aquí en Asturias pagaría unos 103.000 euros solo en impuestos, y en cambio en Cantabria, en Galicia, en Andalucía no pagaría absolutamente nada. Y Madrid, por ejemplo, con las bonificaciones aplicadas que hay y tal, pues apenas pagaría unos 1.500 euros. No se entiende cómo puede haber tanta variedad entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué significa eso? Pues que si tu familia ha trabajado toda la vida y tú heredas la casa pues donde naciste, Hacienda en Asturias se puede llevar más de 10.000 euros antes de que tú tengas acceso real al patrimonio. Mientras tanto, en otras comunidades autónomas pues casi no existe, no tienes que pagar nada, y esto al final es que no es algo neutral, esto inflige daño económico directo a familias asturianas. También es cierto que seamos justos y tampoco quiero aquí meterme con nada. Es verdad que solo alrededor de 1% de los herederos directos superan este umbral de los 300.000 euros y acaban pagando, pero es verdad que eso cuando lo hacen pagan mucho, muchísimo y mucho más que en otras regiones de España. Otra cosa que a mí personalmente ya me parece una locura, y es que también cuando heredas tienes que pagar plusvalía. En muchas ciudades tienes que pagar plusvalía municipal, incluso solo para heredar, sin vender la casa. ¿Qué significa eso? Pues primero que pagas doble, porque pagas impuestos por heredar y luego encima pagas la plusvalía, y pagas pues eso por algo que tú realmente no estás vendiendo, que simplemente estás heredando. ¿Y qué pasa? Pues paga 2 veces por lo mismo, pues a algunos herederos pues se le hace inasumible, y muchas veces pues llega de que incluso rechazan pues la herencia porque no pueden pagar algo
con lo que tú no haces beneficio luego, porque tú te quedas la casa, pero es que encima tienes que poner dinero de tu bolsillo para quedártela. ¿Y qué hacen los políticos al respecto? Pues diría que básicamente nada. Sí que es verdad que hay ciertas propuestas por algunos partidos políticos, por ejemplo, para bajar el ITP para jóvenes al 4%, una medida que ya existe en algunas comunidades autónomas y se está planteando pues hacerlo a nivel nacional, pero de momento la verdad que tampoco es que está ocurriendo. Si realmente les importara que los jóvenes de hoy en día puedan acceder a una vivienda digna, pues limitate a decir, bajaremos impuestos sin revisar cómo se estructura todo el sistema fiscal, es hipócrita. O cambias el sistema o solo me estás maquillando el problema. Bueno, he tenido que cambiar de sitio porque hace un viento ahí en el otro lado que ya no se escuchaba nada. Vamos a ver ahora, comparando España con el resto de Europa. ¿Qué pasa en el resto de Europa y las diferencias que hay? A nivel de compra, vemos claramente que en España pagas entre un 6 y un 11% de impuestos solo por transmitir una vivienda. Esto sin contar ni notaría, ni registro, ni nada. Es uno de los porcentajes más altos de toda Europa. Y esto es así y punto. Y ahora ya, en este momento, es cuando alguien me dice, pues vete a tu país si no estás contento aquí en España, que sepáis que llevo viviendo aquí más de 25 años, he estudiado aquí, he tenido mi primer trabajo aquí, he cotizado aquí toda la vida, amo a España, pero es algo que es así y punto. Y es que el hecho es que aquí en España pues nos están friendo a impuestos. Y eso quien te diga que no, pues es mentira. Hay muchos impuestos y muchos más que en otros países y mucho más altos. Y encima teniendo los sueldos que tenemos, que son bastante más bajos en comparación con otros países de Europa. Y esto es así y ya está. ¿Cuál es la diferencia entre España y Europa a nivel de vender una propiedad? Pues aquí la diferencia más dramática está si lo comparamos con Alemania. Y es que en Alemania, si posees una vivienda más de 10 años, no pagas impuestos de ganancias de capital. Es decir, 0 impuestos por vender una propiedad pasado este plazo. Aquí en España da igual si lleves 10 años o 30 años en esta vivienda, sigues pagando IRPF y sigues pagando la plusvalía. ¿Qué pasa a nivel de heredad en Europa? Pues otra vez me voy a Alemania, que es lo que más conozco y es donde vemos mejor las diferencias. Y es que en Alemania el impuesto de sucesiones sí existe, pero con exenciones muy altas para herederos directos hasta 400.000 euros. Entonces, 400.000 euros si heredas son libres de impuestos. En Francia, por ejemplo, el cónyuge no paga nada, los hijos están exentos hasta 100.000 euros y luego sí que es verdad que si la cantidad que heredas en Francia es alta, también pagas una burrada y de impuestos que pueden llegar hasta un 45%, que es una auténtica locura también en Francia. En España, vuelvo a decir lo mismo, para mí el problema son las desigualdades fiscales dentro de un mismo país, que no es normal que en una comunidad autónoma pagas básicamente nada, el impuesto es básicamente 0 y luego en otros sitios es que básicamente no te merece la pena heredar porque no te sale rentable al final. Bueno, resumen final, primero para mí en España la política fiscal inmobiliaria penaliza gravemente a quienes quieran comprar, vender o heredar. Es que da igual, no se libra nadie aquí. Se te quitan muchas veces las ganas de cualquier cosa, hasta ya de mudarte porque no pagas cuando vendes, pagas cuando compras y ya no os digo de emprender o hacer algún negocio y hacer otro autónomo, eso ya es otro tema, pero olvidaos también, es lo que digo, es que a veces se te quitan las ganas de eso, de hacer como nosotros pues un cambio de vida, porque al final por todos los lados estás pagando impuestos in exceso. Además es lo que digo, viendo lo que os he explicado, la política fiscal española genera muchísima desigualdad. Los asturianos pagan más que muchos otros españoles por simples cuestiones territoriales, cuando por otro lado son los que realmente tienen uno de los sueldos más bajos de toda España. Entonces hay cosas que no tienen lógica y que no están equilibradas para mí.
Y luego, pues cuando comparamos con países como Alemania, ¿no? La cuestión no es si el país es mejor o peor, no tiene nada que ver. El tema es que las reglas están diseñadas de forma que el Estado español se queda con una parte muy significativa del valor de tu hogar. Y esto no es casual, así ocurre con muchas más cosas. El problema es que las leyes de hipotecas y transmisiones favorecen pues muchísimo los bancos y Hacienda, mientras que los ciudadanos españoles soportan la carga más alta de Europa en muchísimos escenarios, y esto es así. Y esto es un hecho, no es un sentimiento, no es una suposición, es un hecho real. Y es que al final, como conclusión, os diría que comprar, vender o heredar en España no es una operación técnica, es una decisión fiscal y política. Y la triste verdad es que si no lo entiendes bien, Hacienda y los bancos al final siempre ganan. Y nada más, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy, que si no me pongo mala si sigo hablando de política, que además normalmente el que habla de política es mi marido. Si el vídeo de hoy os ha abierto los ojos o ya los tenías abiertos, pues hacérmelo saber en los comentarios. Y como siempre, suscribiros al canal, dale a like y echarle un vistazo a los demás vídeos que tenemos. Un abrazo.